consultar. Quienes no tengan oportunidad de estar en este momento de manera virtual en la clase. Entonces, bueno, las unidades 5 y 6 del programa de parasitología veterinaria se unen en un solo examen, entonces vamos a verlas el día de hoy. Y bueno, artrópodos, artros, articulado, podos, pies, son todos los animales que pertenecen a este filo, son los que tienen las patas o las extremidades articuladas al cuerpo. Y pues son aproximadamente 73%, o algunos autores dicen que llegan hasta cerca del 76% de los animales que existen en el planeta. Perdón, sí, ay, está muy cortado, si se sigue oyendo cortado. El examen yo les voy a mandar a sus correos la fecha en la que va a estar disponible en la plataforma Moodle. Entonces, yo se los mandaría, sería a partir del próximo lunes, lo más probable es que abra yo el examen de lunes a domingo, porque me enteré que hay algunos alumnos que no pueden, que están trabajando, que tienen otras actividades o que deben compartir sus equipos de cómputo con familiares y no pueden tener acceso en la semana. Y ahí voy a ver lo de la sala de espera, gracias. Matías, ¿te puedo encargar lo de la sala de espera, porfa? Y bueno, entonces... Sí, aquí no. Gracias. Y ya harían ustedes el examen de lunes, me parece que es lunes 11, 12, 13, 14, hasta el domingo, de lunes a domingo. Entonces, no se preocupen, van a hacer 2 intentos y yo les mando sus correos la fecha, pero vayan considerando que sería del próximo lunes al siguiente domingo. Aquí tengo un calendario, sería del lunes 11 al domingo 17 estaría disponible el examen para que lo puedan hacer tanto ustedes como el grupo 1201 de la doctora Evangelina. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a continuar. Pues dentro del reino animal, por lo menos 73% son artrópodos, ¿no? Y autores, hay biólogos que dicen que pues si los artrópodos fueran más o menos del tamaño de los humanos, pues colapsaría el planeta porque no soportaría el peso y la masa de los artrópodos. Sería 73% de todos los animales. Pueden tener patas, algunos pueden tener antenas y tienen otros apéndices. Dije pueden tener patas porque hay etapas del ciclo de vida, por ejemplo las larvas, algunas larvas carecen de las patas, pero bueno, ya que se vuelven ninfas o adultos, ya pueden desarrollar las extremidades. Tienen un exoesqueleto a base de un polisacárido denominado quitina. La quitina es uno de los polisacáridos más resistentes. Evitan, por ejemplo, la deshidratación, les dan flexibilidad y les permiten pues, resistir ciertas condiciones adversas. La quitina requiere humedad, entonces en muchos de los artrópodos sí requieren cierto grado de humedad para tener motilidad. Entonces, por ejemplo, las garrapatas, si no hay cierto porcentaje de humedad relativa en el ambiente, no se pueden desplazar adecuadamente porque se deshidrata la quitina. El cuerpo está segmentado, lo vamos a ver en los artrópodos que vamos a estudiar, vamos a ver cómo se divide el cuerpo. Tienen aparato digestivo ya completo. Estamos hablando de dimorfismo sexual. Hay machos y hembras y ustedes pueden diferenciar en muchísimas de las especies las hembras de los machos. Generalmente en los artrópodos los machos son enanos. Los machos cumplen la función únicamente de fertilizar a la hembra y son muy pequeñitos. Y las hembras generalmente son de gran tamaño para poder alojar el mayor número posible de huevos, por ejemplo, y reproducirse mucho más. También, por ejemplo, los machos suelen ser más coloridos para ser más atractivos para las hembras. Y pues ya están expuestos al sol, por lo tanto ya vamos a ver que tienen un color. Estos, por ejemplo, son ejemplos de artrópodos. Tenemos aquí pues unas cucarachas, tenemos estos que se consumen, jaivas, cangrejos, langostas, y como pueden ver, cuando alguien va y que pide en algún lugar consumir este tipo de artrópodos, pues le tienen que dar instrumentos especiales. Si no se comen así tan fácilmente como que uno pueda morder el cangrejo y sacar como si fuéramos
un pelícano. No. Nosotros no contamos con ese tipo de herramientas en nuestra cavidad bucal para poder destruir el exoesqueleto de quitina con mucha facilidad. En el caso de estos artrópodos, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, come grillos, hay algunos más osados que comen hasta incluso cucarachas de cultivo, ¿no? Entonces hay gente que le gusta mucho comer artrópodos, hay quienes comen arañas y no hay problema, pero ya si queremos comer una langosta requerimos de herramientas muy, muy especiales. ¿Por qué? Porque el exoesqueleto de quitina es muy fuerte. Estos también son artrópodos, tenemos a los escorpiones, a los 100 pies, 1000 pies, tarántulas, arañas, todos esos pertenecen a los artrópodos. Pueden ser benéficos para el humano, por ejemplo, pueden ser comestibles. Hay unos que pues no tengo idea del precio que alcancen, pero todo esto que comen con huevos de hormiga y escamoles, y no me acuerdo ya ni de los nombres, pero pues creo que pedir un taco de esos huevos de hormiga resulta muy caro, ¿no? O sea, con lo que ustedes pagan por ese taco podrían comerse creo que 15, 20 tacos al pastor. O sea, tengo entendido que llegan a ser muy, muy elevados los costos de ciertos huevos de artrópodos. La langosta, bueno, pues no se diga, ¿no? Un buen plato de langosta. Lo más que yo he comido ha sido un taquito de langosta y creo que costaba ese taco, te dan 2 tacos como por 120 pesos, una cosa así. Y además como está empanizada, pues sabe a puro pan molido ahí todo frito. Entonces, pues sí, llegan a ser muy, muy elevados los costos. Los camarones son muy inaccesibles para mucha población, entonces sí llegan a ser costosos. Pues también hay quienes disfrutan, ¿no? De la entomofagia, de comer insectos. Pues también tenemos artrópodos benéficos como las abejas, como las hormigas. Pero bueno, aquí únicamente vamos a ver los artrópodos parásitos. Entonces, entre los artrópodos parásitos que vamos a ver la clase de hoy, tenemos a los insectos, a los arácnidos y un solo pentastómido que vamos a ver en el programa. En los insectos, nosotros, bueno, vamos a ver que tienen el cuerpo dividido en 3 segmentos, que es la cabeza, tórax y abdomen. Entonces, los insectos dividen su cuerpo en 3, cabeza, tórax y abdomen. En el tórax es donde vamos a ver articuladas las patas y las alas. Sí, entonces nosotros cuando vemos una caricatura, si ven la película, quienes tengan ahora el Disney Plus, si ven la de bichos de Pixar, van a ver que siempre las patitas las tienen articuladas en el abdomen, ¿no? Bueno, las patas siempre tienen que ir, sus 3 pares de patas de los adultos tienen que ir articulados en el tórax. Igual las alas. ¿Por qué? Porque en el abdomen están los órganos más sensibles y más vitales para el artrópodo, para el insecto en este caso. En el abdomen están sus órganos reproductivos, sus órganos digestivos, los órganos con los que respiran. Entonces, si por ejemplo llega un pájaro y le arranca una patita, un ala a este grillo, pues si están articuladas en el tórax, pues no pasa que el grillo va a tener un ala menos, una patita menos. Pero si estuvieran articuladas en el abdomen al momento en que el pájaro o el niño haciendo una maldad le arranca un ala o una pata a este insecto, le rasga todo el abdomen, se exponen sus órganos digestivos y reproductores y muere el artrópodo. Entonces las patitas, las alas, las tienen articuladas en el tórax, no en el abdomen, y todos los órganos vitales están en el abdomen. Algunos pueden tener alas, no todos los insectos tienen alas, tenemos insectos sin alas y pueden llegar a tener antenas, muchos de ellos que tienen órganos sensoriales. Otra clase de artrópodos muy diferente a los insectos son los arácnidos. Y los insectos son otra clase taxonómica. Los arácnidos tienen el cuerpo dividido únicamente en 2 partes, en cefalotórax y abdomen. Es decir, la cabeza y el tórax están unidos, están fusionados y por otro lado está el abdomen con sus partes vitales. Nuevamente, los apéndices, las extremidades se articulan en el cefalotórax, no en el abdomen. Y los adultos de los arácnidos tienen 8 patas. ¿Sí? Entonces nosotros cada que dibujamos una araña hay que dibujarle 8 patas. Cuando dibujamos una mosquita, una abeja, una pulga, hay que dibujarle 6 patas. ¿Sí? Entonces tienen un número diferente de patas. Y bueno, tienen organelos sensoriales, por ejemplo, los pedipalpos. Ya veremos más adelante, los quelíceros, que tienen funciones también sensitivas, tienen unos pequeños pelitos, unos microtriquios y sedas que les permiten
detectar corrientes de aire, detectar niveles de CO2, temperatura, y con eso pueden saber dónde están sus presas en caso de arácnidos como tarántulas o arañas, escorpiones que se alimenten de otros animales, o en el caso de arácnidos parásitos, pueden saber dónde hay un animal al cual puedan parasitar. Ahora, bueno, aquí tenemos una serie de imágenes y ahí sí me puedes ayudar, Matías, porfa. Bueno, va a ser mejor en los videos, porque si no en las imágenes va a ser un poco complicado. Ustedes vayan pensando cuál es arácnido, cuál es insecto. Entonces aquí ya pueden ir viendo, ¿no? Todos son artrópodos, pero este es arácnido, insecto, insecto. Entonces les decía, ¿no? Generalmente en las caricaturas articulan o dibujan las patitas en el abdomen, si en realidad tendrían que ir articuladas en el tórax. Entonces, insecto, arácnido, y pues aquí tenemos a Tito Mosquito, es un insecto. Ya, no me acuerdo quién era, creo que era Piojillo Rivera, una de nuestras botargas, es un piojo, es un insecto. Tenemos a Larvita Perón, que es una larva de insecto, y este es un protozoario. Ok, entonces ahí va la instrucción. Escribir en el chat de Zoom el nombre del videojuego y mencionar si es un insecto o un arácnido. Si ambas respuestas son acertadas, quien responda bien tendrá medio punto extra en el examen de las unidades 5 y 6. Entonces van a ver un video y tienen que anotar si es el nombre del videojuego y si lo que están viendo en la pantalla es un insecto o un arácnido. Entonces, la primera respuesta correcta tiene medio punto en el examen de las unidades 5 y 6. Bueno, aquí es que no corre el video, pero a ver si que sigue. Sí, es que cambié de computadora. No lo vamos a poder ver. Pero a lo mejor si ven No, ay, qué mala suerte. Bueno, viendo la imagen, en eso, aunque sea, se ve la imagen, ¿no? Es que cambié de computadora y aquí no tengo el códec, pero bueno, si responden de esta imagen, correctamente quien responda qué videojuego es y si es insecto o arácnido, tiene medio punto extra en el examen. Si no es en este examen, porque sacan 10, se los puedo poner en cualquiera otro de los otros exámenes. Entonces, bueno, no. Lástima que no corrió el video, pero bueno, ay, qué mala suerte. Pero bueno, teníamos, no sé, ve la imagen ahí, es este cuate que está peleando con este monstruo. Tampoco bueno. Hoy lamento que por cambiar de computadora. Pero bueno, tenemos una respuesta. Ah, perfecto. Entonces, Ali Fonseca tiene medio punto más en el examen. Es Dead Space y es un arácnido. Perfecto. Y este es Resident Evil, arácnido, y Leyenda de Zelda Ocarina of Time también era un arañota. Bueno, entonces vamos a ver los arácnidos, los insectos, perdón. Todos respiran aire, tienen el cuerpo dividido en cabeza, tórax y abdomen, par de antenas, a veces están ocultas, tienen 3 pares de patas, es decir, los adultos tienen 6 patas y pueden llegar a tener alas. No todos, no todos. Hay, por ejemplo, las pulgas no tienen alas, los piojos no tienen alas. Hay 2 tipos de metamorfosis, la que es completa, es decir, pues, por ejemplo, el insecto pone un huevo, del huevo se forma una larva, después una pupa, de la pupa sale el adulto y ya esa es la metamorfosis completa. Es la que vimos todos cuando íbamos en la primaria o secundaria, que nos ponían un mariposario y llevaba la maestra las maripositas, ponían el huevo, después veíamos cómo el huevo se transformaba en una larva, que eran bastante repugnantes, que había niñas que no soportaban ver las larvitas de las mariposas, ¿no? Porque pues sí, las larvas no son agradables de ver, tienen forma de gusano, tienen generalmente espinas, partes bucales, y no son bonitas, ¿no? Se ven así como peluditas. Después se forma el capullo, que era lo que veíamos colgado así en las plantitas que tenía el mariposario, se forma el capullo o pupa, y de ahí ya se forman los órganos sexuales, las antenas, las alas, y salía el adulto, que es cuando ya veíamos que salían las maripositas que rompían el capullo. Esta es una metamorfosis completa, es la que tienen las mariposas, las moscas, las pulgas, por ejemplo, tienen una metamorfosis completa. Entonces, los pasos de la metamorfosis completa son huevo, larva, pupa y adulto.
La metamorfosis incompleta es en la que del huevo sale una ninfa y la ninfa se transforma en adulto. La ninfa es una versión miniatura del adulto. Es decir, es un adulto prepúber, ¿no? Es un animalito prepúber. Es decir, no tiene los órganos sexuales formados. Entonces, es huevo, ninfa, adulto, y es una metamorfosis muy rápida porque no pasa por esta etapa de pupa. Las pupas pueden estar en el ambiente durante días, semanas o incluso meses. En cambio, pues aquí es huevo, ninfa y adulto, es muy rápido. Por lo tanto, los insectos que pasan por este tipo de metamorfosis son insectos que se hacen plaga. ¿Sí? Tenemos aquí a los piojos, las cucarachas, las chinches. Entonces, son los que pasan por una metamorfosis incompleta. Es muy, muy rápida, ¿no? Incluso los grillos, por ejemplo, las langostas, si todos estos que se llegan a hacer plagas en las cosechas, tienen metamorfosis incompleta. Sí, es únicamente de 3 pasos, huevo, ninfa y adulto. La ninfa es un adultito en miniatura. Y recuerden que este no forma pupa. Y bueno, estos no son de interés en medicina veterinaria y son los que se llegan a hacer plaga, ¿no? Langostas, grillos, saltamontes, todos estos son un tipo de metamorfosis incompleta. Los insectos que marca su programa, tenemos moscas, piojos, pulgas y chinches, ¿no? Entonces vamos a empezar con los piojos. Tienen metamorfosis incompleta, es decir, únicamente pasan por etapa de huevo, ninfa adulto. En biología eso se le llama hemimetábolo, pero bueno, no nos vamos a titular como licenciados en biología, entonces no es necesario que manejen ese término de hemimetábolos, ¿no? O lometábolos. Únicamente si lo llegan a leer en algún texto, pues ya sabrían que es una metamorfosis incompleta. Son aplanados dorsoventralmente, es decir, como si vieran ustedes una mosca que se ve curvada por arriba, plana por abajo, así es un piojo, ¿no? Igualito. Son muy específicos, los piojos, por ejemplo, de pelícanos no pueden infestar una cabra, los piojos de vacas no pueden infestar un perro, son muy, muy específicos. Entonces, esos programas de epidemiológicos que se hicieron en el norte del país cuando hubo epidemia de piojos en los niños y que las autoridades de salud pedían que la gente cazara a los pelícanos porque decían que los pelícanos eran los que les estaban pasando los piojos a los niños en Sinaloa, pues fue una verdadera rebuznería o como se le diga, porque los piojos no se pueden pasar, por ejemplo, de las aves a los humanos. Sí reptan, o sea, las ninfas se mueven, se arrastran muy rápidamente y pueden llegar a subirse al humano, pero cuando detectan que no es un ave, se bajan o mueren. Entonces, son muy dependientes del hospedero al que están adaptados desde hace miles o millones de años. Y son muy comunes en condiciones de hacinamiento, por eso los vemos más comúnmente en otoño, en invierno, que es cuando los animales se pegan más unos a otros porque hace frío y ahí es cuando se pasan los piojos unos a otros. Hay piojos masticadores y hay piojos chupadores. Los masticadores se alimentan de los detritos que hay sobre la piel y los chupadores tienen partes bucales para perforar los vasos sanguíneos. Por ejemplo, aquí tenemos la morfología general de un piojo. Es un insecto, entonces tiene cabeza, tórax, con las patitas articuladas al tórax y abdomen, donde están sus órganos respiratorios. Aquí se ven las tráqueas por las que respira, incluso se tiñen más oscuro, ahí se ven las bolitas, son los agujeros por los que entra el aire, son los espiráculos o pequeñas tráqueas, y todo esto ya le oxigena al insecto. Tienen las patas articuladas al tórax, ya lo habíamos dicho, un par de antenas y bueno, aquí tenemos un piojo succionador, un piojo que se alimenta de sangre, y aquí tenemos un piojo que se alimenta de detritos en la piel, un piojo masticador. Entonces, vean ustedes la cabeza de un piojo que toma sangre, pues es como una agujita, ¿sí? Como si tomaran una jeringa y van a perforar el vaso sanguíneo. Entonces vean cómo sus partes bucales y su cabeza es alargada, como si tiene que llegar a un vaso sanguíneo y por lo tanto tiene que molestar lo menos posible al hospedero para que el hospedero no se dé cuenta cuando el piojo lo pica y no se lo quite, lo deje alimentarse. Entonces son de una cabecita muy delicada,
Es como una jeringuita insulínica que a veces ni siquiera se siente el piquete. Los malófaga, al contrario, tienen la cabeza muy ancha y grandes mandíbulas para poder masticar la piel. ¿Sí? Entonces, los malófagos generalmente dan mucha más comezón. El Anoplura se alimenta, obviamente hay una reacción alérgica en el sitio del piquete y por lo tanto, pues ahí es cuando inicia la comezón, ¿no? Ya después del piquete. Y el malófaga, pues sí está irritando constantemente con la mordedura porque está masticando. En ambos casos, lo que llegamos nosotros a sentir o quien ha tenido una infestación de piojos, pues es que se están moviendo. El movimiento tan rápido de las patitas mueve el pelo, mueve las plumas y eso es lo que hace que el animal sienta que algo le está caminando. A veces ni siquiera lo llegan a percibir. Son muy delicados para alimentarse. Aquí tenemos nuevamente cabeza, tórax y abdomen, sus estigmas respiratorios o espiráculos, las tráqueas que llevan el oxígeno y en este caso esta especie tiene unas plaquitas que le cubren las placas con las que respira. Tenemos aquí un masticador y vean la cabezota, ¿no? Recuerden, no somos biólogos, no somos parasitólogos, bueno, ustedes no van a ser parasitólogos, pero quienes quieran ser parasitólogos sí van a tener que aprenderse pronotal, pteronotal, todos los segmentos, los nombres de las partes de las extremidades. En caso de ustedes, únicamente que sepan cuál es la cabeza, tórax y abdomen. No requieren aprenderse toda la anatomía porque pues no son parasitólogos, van a ser médicos veterinarios. Igual las partes bucales están solo como referencia, pero en ningún momento se les va a preguntar en el examen, a ver, señalen el labrum de la cabeza de un piojo, ¿no? Eso es ya para alguien mucho más especializado en entomología. Y aquí pueden ver entonces piojos masticadores por la cabeza tan grande que tienen. Sí, y en este caso es un piojo chupador porque es la cabeza muy delgadita. El ciclo de los piojos es una metamorfosis incompleta. Entonces tenemos cabeza, tórax, perdón, ay, disculpen, tenemos huevo, ninfa y adulto. Entonces es una metamorfosis muy rápida. Pueden ver que en cuestión de un poquito menos de 3 semanas ya tienen ustedes una infestación nueva de piojos. Sí, entonces por eso los productos que se usan para controlar piojos generalmente se aplican cada mes, porque pues con un huevo que quede, a las 3 semanas ya otra vez hay infestación de piojos. Hay otros productos como las lactonas macrocíclicas que llegan a tener eficacias residuales de hasta 30, de hasta 60, 90 días, algunos de 120 días, pero bueno, la mayoría son de acción local, matan a los piojos en ese momento y si al día siguiente se infesta, por ejemplo, la gallina, pues va a volver a tener piojos, ¿no? Entonces ahí tiene mucho que ver el control ambiental, porque por el ciclo tan rápido, huevo, ninfa, adulto. No pasan por pupa, no hay un capullo. Entonces son muy, muy rápidos estos ciclos. Son 3 etapas ninfales, con que ustedes se acuerden que es huevo, ninfa y adulto es suficiente. No es necesario que sepan cuántas etapas ninfales hay. Y aquí tenemos nuevamente la liendre, es el huevo adherido al pelo, las etapas ninfales y el adulto. Se localizan en todo el cuerpo del animal, sobre todo en áreas en las que pues difícilmente se pueda acicalar el animal. Entonces, si a un cerdo le cuesta trabajo acicalarse o rascarse la parte dorsal de la cabeza, pues ahí es donde se van a ir a alimentar para evitar ser removidos. Entonces, bueno, en las especies que estoy viendo ahora mismo en su programa, únicamente tienen que estudiar ustedes 2 géneros de piojos, que son Hematopinus y Menacanthus. Sí, entonces, ahora que les suba esto yo al aula virtual, voy a quitar los géneros que no son. Hematopinus está en la piel de los cerdos y es un piojo que tiene las patas con uñas muy fuertes. Aquí está el Hematopinus, pues sí, hay que ignorarlo porque no está en el programa. Hematopinus, cabeza, tórax y abdomen, patas muy fuertes y a las antenas se les ven los segmentos como si fuera uno de estos caramelos navideños. Y estos son los estigmas respiratorios cubiertos por una placa que lo protege. Ahí están las partes en las que se dividen las antenas. Las patas muy, muy fuertes. En caso de los masticadores, su programa únicamente indica que deben estudiar Menacanthus. Infestaves es un piojo masticador y se caracteriza porque tiene la cabeza grande, mandíbulas grandes y 2 hileras de sedas por segmento. Nuevamente en la presentación que suba a su aula virtual, voy a quitar los géneros que no son para evitar confusiones.
Este es Menacanthus. Aquí tenemos, pues es un piojo masticador, un piojo cabezón, cabeza, tórax, abdomen, y en el abdomen tiene 2 hileras de sedas por segmento. Este no está en el programa. Y bueno, igual, ¿no? Aquí tenemos que se localiza sobre todo el cuerpo del animal. Bueno, y después ya eso ya no lo podemos ver. Ok, el siguiente insecto que debemos estudiar son las pulgas. Y aquí tenemos que es el género Ctenocephalides. Y las pulgas no tienen alas, están aplanados lateralmente, es decir, como si vieran ustedes un pez. Es decir, si las ven de frente, pues es como ver un pescadito de frente, ¿no? No se ven gorditas de frente. Son aplanadas lateralmente para poder moverse con mayor rapidez en el hospedero. Sus partes bucales están especializadas para perforar la piel y succionar sangre. Tienen partes bucales muy particulares. Unas rompen la piel, otras ayudan a perforar el vaso sanguíneo, otras succionan la sangre. Entonces cada una de sus partes bucales es especializada en una función. Ctenocephalides es el género que deben ustedes estudiar en el programa. Tenos significa peine, kefalos, cabeza. Esto es porque tiene unas estructuras llamadas tenidios o peines en la cabeza, un tenidio genal y un tenidio pronotal. Entonces, aquí tenemos el tenidio genal, que es el inciso C, y el tenidio pronotal. Les sirven más que nada para adherirse al hospedero, para pegarse en el pelo o en la pluma. Son muy generalistas. Una persona se puede infestar con una pulga de gallina, un perro puede tener una pulga de gato, un gato puede tener una pulga de humano. Son muy generalistas. A diferencia de los piojos, aquí sí podemos encontrar pulgas en cualquier especie. Y el único género que hay que estudiar es Ctenocephalides. En el programa de teoría no nos piden diferenciar entre la pulga del perro y el gato. En realidad casi todos los perros tienen Ctenocephalides felis, la mayoría de los perros. Entonces, pues la más común que van a ver ustedes va a ser Ctenocephalides felis y se caracteriza, como pueden ver, la cabeza es más alargada, la de que se documentó en los perros y por eso le pusieron canis, pero es más común esta en los perros, es la cabeza redondeada y pueden ver, por ejemplo, que aquí el primer diente del tenidio genal es casi del mismo tamaño que el resto y en la de canis el primer diente es casi la mitad de tamaño que el resto de los dientes, pero con la forma redondeada de la cabecita pueden saber cuál es canis y cuál es felis. Esta que infesta a los humanos no tiene tenidios, por eso no se llama Ctenocephalides, se llama Pulex. Carece de tenidios, la de la gallina carece de tenidios, esta es redondeada y esta es angulosa. Pero bueno, no vamos a abundar mucho en esto porque pues prácticamente su programa nada más dice Ctenocephalides. Y les comento, la mayoría de las pulgas, respondiendo a la duda de Ariana, la mayoría de las pulgas que vamos a diagnosticar en un perro son del género Felis. Es la más, pues como la más adaptada, digamos, a nuestras condiciones ambientales, la que más se encuentra es Ctenocephalides felis. Incluso si ustedes van a algún parque de estos, en los que abundan las ardillas, viveros de Coyoacán, lugares donde haya ardillas, generalmente, pues si las ardillas están en convivencia constante con sus perros, el perro va a llegar a adquirir las pulgas de las ardillas. Si ustedes toman una muestra de esas pulgas, van a ver que es Ctenocephalides felis. Incluso las ardillas llegan a tener muchas de estas pulgas, Ctenocephalides felis. Es la más abundante que hemos encontrado, por lo menos en el país, tanto en especies silvestres como en perros y gatos. Y igual, un humano puede llegar a tener pulgas del género Ctenocephalides felis. Entonces, son generalistas. A diferencia de los piojos, aquí sí las pulgas se van a subir al que puedan y al que tenga sangre. Entonces, pues si ustedes llegan a ver pulgas en sus perros y toman una muestra, van a ver que 70% de esas pulgas van a ser del género y especie Felis y muy poquitas canis. El ciclo es una metamorfosis completa, es decir, el adulto pone el huevo, después se forma una larva, se forma un capullo o pupa y del capullo o pupa surge el adulto. Estas fases de huevo, larva y pupa, vean más o menos cuánto tarda. De formarse de huevo a larva tarda unas 3 semanas. Después de larva a pupa, otras 3 semanas. Es muchísimo el tiempo
que tardan estos ciclos. Por eso las pulgas pues son tan voraces y al momento en que se vuelven adultos ya se alimentan de lo que puedan. Pero bueno, sí, las pulgas son de los insectos más generalistas que existen en el planeta. Les digo, incluso hemos diagnosticado pulgas tenocefalides felis en ardillas. Entonces, los que sí son súper específicos son los piojos, súper específicos. Ahí sí, si llegan a encontrar, por ejemplo, un piojo de gato en un perro, ese piojo no tarda en morir. Detecta que está en un gato porque las señales bioquímicas, si se alimenta de sangre, detecta que es la sangre de un gato y muere. No le sirve esa sangre. A las pulgas les da igual, consumir sangre de perro, de gato, de ave, de lo que sea, con tal de consumir sangre. ¿Por qué? Por esto, por el ciclo. Es tan prolongado el ciclo que pasan en el ambiente y tan difícil se lo ven en el ambiente que al momento en que surge el adulto se va a alimentar de lo que puede. En la etapa de pupa es muy, digamos, muy débil, no se puede defender una pulga dentro de una pupa. ¿Por qué? Porque pues no tiene patas todavía, no tiene con qué huir, no tiene a dónde brincar. Entonces, por lo tanto, son ciclos que ponen a prueba la resistencia de un insecto. Y ahora, con respecto a la carga, a la infestación que puede tener un perro, si esto responde la pregunta que hay en el chat, en el ambiente ustedes van a encontrar, ¿ok? En el ambiente van a encontrar lo siguiente. En el ambiente vamos a encontrar 50% de huevos, 35 de larvas, 10 de pupas y 5 de adultos. Entonces, casi todos las etapas de una pulga están en el ambiente y muy poquitas en el perro o en el gato o en el hospedero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mayor parte del ciclo se lleva a cabo en el ambiente. Y ya en el hospedero, hemos llegado a encontrar hospederos con miles y miles y miles de pulgas, pero miles, incontables, que les pasan a ustedes el peine, de estos peines que dan en los shampoos antipiojos, y hay que pasarlo 10 o 12 veces y los peines salen infestados de pulgas. Entonces, imagínense si esa es la cantidad de adultos que hay en el ambiente, entonces eso multiplíquenlo por 8, ¿no? Entonces, es una cosa terrible cómo se reproducen las pulgas, son muy prolíficas y entonces los hospederos pueden llegar a mantener miles y miles de pulgas en su cuerpo, pero va a haber muchas más en el ambiente. Entonces, en el perro, en realidad, lo que ustedes están viendo es un 10 o 15% de lo que hay en el ambiente. Sí, entonces, si su perro tiene 1000 pulgas, significa que en el ambiente hay, pues, hasta 10,000 pulgas. O sea, es una cosa increíble lo que llegan a reproducirse, la cantidad de huevos que hay y, por lo tanto, el control de las pulgas debe de ser ambiental. Sí, entonces, por cada pulguita que ven ustedes en el perro, hay por lo menos 50 huevos en el ambiente, ¿no? Entonces, de cada uno de esos huevos, imagínense cuántas larvas va a haber y es una cosa logarítmica. Y si no hay control ambiental, entonces, por más que ustedes le pongan la pipeta de ectoparasiticida a su perro, a su gato, si no hacen control ambiental, se va a seguir infestando cada 2 o 3 semanas con nuevas pulgas. ¿Y cómo se puede hacer control ambiental? Pues con insecticidas, aspirando, lavando la ropa de la camita, del lugar donde se descansa el perro, lavándolo con agua sumamente caliente, exponiendo la camita o el lugar de reposo del perro al sol. No soportan la radiación, los huevos, las larvas, las pupas de las pulgas no soportan la radiación solar más de 1 hora. Entonces, si ustedes exponen la camita al sol diariamente, pues va a ser más difícil que haya pulgas adultas en el perro. Y bueno, aquí tenemos, estos son alergias a la saliva de pulga. Entonces, muchos animales, estas reacciones son alérgicas a la saliva. ¿Sí? Entonces, no soportan las proteínas que hay en la saliva de las pulgas. Estas son infestaciones masivas de pulgas y las dermatitis que llegan a provocar. Sí, a ver si encuentro el video en el que hay uno, cómo se sacan las pulgas en un peine de un perro. A ver si lo puedo poner aparte ahora que terminemos la clase. Y bueno, ahora vamos a avanzar con las moscas.
Las moscas pertenecen a los insectos, son dípteros, di significa dos, teros ala, eso significa que tienen dos pares de alas, y en el caso de las moscas que nosotros estudiamos, abajo de las alas tienen unas alas pequeñitas llamadas balancines, que son los que les permite tener equilibrio al volar. Entonces esas son el ciclo de las moscas es una metamorfosis completa, pasan por etapa de huevo, larva, pupa y adulto. Estas larvas muchas veces las encontramos en las excretas de los perros y llega a pensar la gente que es un gusano intestinal, ¿no? Que el perro tiene parásitos internos, cuando en realidad son larvas de mosca en las excretas del perro porque alguien no levantó las excretas por lo menos en 15 días, ¿sí? Y ya se forman larvas de mosca. Después se forma la etapa de pupa o capullo y el adulto. Bueno, en moscas adultas hay un género, ay, pero es que no les quiero dar lo que no ven en el programa porque si no nos llaman la atención. Sí, para variar. No, no, ya lo quitaron. Es que acaba de modificarse el programa, entonces me quedé con la presentación anterior y no, únicamente tenemos que ver un par de moscas que no son adultas. Entonces, las moscas que vamos a estudiar son moscas que infestan a los animales en su etapa larvaria, cuando son larvas de mosca, es decir, causan gusaneras. Y una de ellas es, es esta, Estrus ovis. Esta infesta a los animales cuando es una larva. ¿Sí? Es decir, no es el adulto, es la larva de la mosca. Entonces, aquí tenemos el animal, por ejemplo, está normal el borreguito, la cabra, llega una mosca adulta, deposita un huevo cerca de su nariz, el animal al respirar inhala el huevo de la mosca y dentro de sus senos nasales o conchas etmoidales se crece la larva de la mosca. O sea, del huevo eclosiona una larva y ahí se aloja la larva 1, larva 2, larva 3 y empiezan a alimentarse dentro de los senos nasales de los borregos y las cabras. Eso es una miasis o gusanera, es decir, son larvas de mosca que provocan daño en el hospedero cuando pues son etapas juveniles del insecto. Características morfológicas de Estrus ovis: es una larva de mosca y es muy peculiar porque sus estigmas respiratorios tienen forma de D. Ahora vamos a ver la foto. Son claritas con bandas cafés. Vamos a ver una foto. Son grandes, miden más o menos 3 centímetros de longitud y es plana por abajo y convexa o redondita por arriba. Esto es porque en la parte de plana tienen espinas o ganchos con los que se sujetan de la cavidad nasal del hospedero. Entonces no tienen ganchos en la parte redonda, en la parte convexa, porque pues por ahí únicamente pasa el aire que respira el pequeño rumiante. Sí, únicamente tienen entonces las espinas o ganchos en la parte plana, que es donde se está sujetando de las conchas etmoidales o de los senos nasales y paranasales de su hospedero. Entonces, bueno, aquí tienen la imagen de Estrus ovis. Hay un muñequito de estos que les gusta de animes japoneses que es igualito, pero no me acuerdo, pero es idéntico. Pero bueno, así se ven, estos son los estigmas respiratorios, es por donde ingresa el oxígeno a la larva de mosca y tiene esta forma peculiar de botón o de D. Y aquí están las espinas en la parte que se engancha al animal y en la parte gordita, en la parte convexa, no hay espinas. Y aquí tenemos las larvas de Estrus ovis con sus estigmas respiratorios posteriores. Y bueno, aquí está el ciclo, llega la mosca parece una abeja. La mosca adulta es una mosquita con rayas que se alternan en franjas torácicas amarillas y grises. Entonces, incluso es tan astuta que se mete entre los enjambres de abejas que van volando para evitar ser depredada por las aves, por ejemplo, porque las aves pues difícilmente se meten con un enjambre de abejas. Entonces, esta se parece tanto a las abejas que se disimula con ellas. Y pues ya llega a la cabra, al borrego, deposita el huevo y de ahí del huevo eclosionan las larvas que quedan en los hollares y llegan a los senos frontales, nasales, paranasales. Se forma después la
ya que está la larva 3, ya se siente suficientemente lista la mosca para formar el adulto, pero pues obviamente no se va a formar el adulto dentro de la cavidad de un animal. Lo que hace es moverse, se mueve violentamente para que el animal sienta irritación, estornude y al momento de estornudar saca la pupa al ambiente, sale la pupa, se entierra la pupa y de ahí ya sale la mosca joven. Entonces la larva, en cuanto se siente lo suficientemente adulta, irrita al animal para que sea expulsada de la nariz, se entierra y hace su capullo o pupa y ya de ahí sale el adulto. Entonces es una parasitosis sumamente, pues digamos que es hasta cruel, porque difícilmente a veces los productores y el médico veterinario sospecha que el animal lo que tiene adentro es una larva de mosca irritándola, ¿no? Entonces, pues a veces piensan que es una neumonía, que ya le dio alguna enfermedad viral respiratoria, pero pues no a todos se les ocurre que lo que puede tener es una larva de mosca. Y es tan doloroso tener esa larva de mosca en esos órganos que muchos animales empiezan a golpearse la cabeza contra la pared, incluso los médicos veterinarios llegan a sospechar de listeriosis o alguna afección del sistema nervioso porque dejan de comer. ¿Por qué? Porque imagínense, quienes se hayan hecho la prueba esta para el diagnóstico del SARS-CoV-2 por PCR, dicen que les meten un hisopo, ¿no? A las fosas nasales. Hay quienes dicen, ay, no se siente nada, pero he tenido conocidos que dicen, es el peor de los dolores que he sentido, que me metan un hisopo gigante a la fosa nasal hasta el fondo, ¿no? Casi hasta el ojo. Entonces salen prácticamente llorando. Y es un hisopo, es un algodoncito. Imagínense una cosa de 3 centímetros llena de espinas que se está retorciendo. Debe ser un dolor insoportable el que padecen los borregos y las cabras. Entonces, ¿cómo se puede diagnosticar? Si sospechan de esto, lo que hay que hacer es cambiarle el pH a la mosca. Como con una pequeña sonda le introducen así con una jeringuita una muy pequeña cantidad de bicarbonato de sodio al 2% para que le cambie el pH a la mosca, se desprendan los ganchos, estornude el animal y la expulse. Entonces es así como lo pueden diagnosticar y no esperarse hasta la necropsia, ¿no? Pero sí, si llegan a ver signos respiratorios, secreción nasal, al animal se pega en la cabeza, empieza a dar vueltas, deja de comer, con la patita se empieza a pegar en el morro, en la boca, como queriéndose tocar la nariz, es que posiblemente puede llegar a tener esta infestación. Y pues imagínense, si un hisopo para PCR duele, ahora yo no quiero imaginarme una mosca toda espinosa retorciéndose en la nariz, ¿no? Pobres animales. Bueno, y con eso acabamos los insectos. Es que el programa quedó como telegrama, pero mejor, porque antes se estudiaban 112 parásitos y sí, la verdad era absurdo, sobre todo en la época en la que ustedes con cualquier con equipo de cómputo tienen acceso a cualquier libro de parasitología, cualquier presentación, ¿para qué andar viendo 112 géneros? Muchos de los cuales ya ni siquiera son de relevancia en el país. Entonces, bueno, por eso se redujo así el programa. Ahora, los arácnidos, bueno, vamos a ver los ácaros nada más. No vamos a ver tarántulas, viudas negras, escorpiones. Vamos a ver ácaros, que son los que nos interesan, los que producen irritación, los que producen sarna y las garrapatas, ¿no? Que transmiten tantas enfermedades. El cuerpo, como es un arácnido, se divide en dos partes, que es en el caso de los ácaros, las partes bucales conocidas como natosoma. Nato significa mandíbula, soma es cuerpo, y todo el abdomen que se le conocen los ácaros como idiosoma. Si ustedes no les gusta aprenderse esto de natosoma, idiosoma, con que se acuerden que es la parte anterior y el abdomen es suficiente, ¿no? No vamos a ser peritos en arácnidos como para saber todos esos términos en el segundo semestre de la carrera, ¿no? Entonces, pues que sea lo más didáctico posible. Los adultos tienen 8 patas, pero las larvas solamente tienen 6 patas. El natosoma son las partes bucales y aquí pueden ver las partes bucales de un ácaro. Vamos a imaginar que es una garrapata
Entonces, tiene una estructura conocida como hipostoma. Pueden ver que es como estas navajas que sacan ahí los malandros cuando los van a saltar, que son retráctiles, ¿no? Que a veces ponen un botoncito y sale la navaja o el cuchillo. En otras ocasiones tienen que girar la muñeca, giran la muñeca y ya sacan su navajota o su cuchillo. Ese es el hipostoma, ¿no? Está oculto y pum, sale al momento de alimentarse. Los quelíceros tienen unos pequeños dientes que les permiten romper el vaso sanguíneo y los pedipalpos tienen una función sensorial. Y como pueden ver, tienen unas sedas o pelitos, microtriquios, que les permite detectar si hay CO2, si hay temperatura, si hay cambios en las corrientes de aire. Entonces, cuando vamos a la práctica en Veracruz y no, pues estamos a 38 grados, yo no me voy a poner el overol ni las botas, yo me voy a ir con mis bermudas y mis sandalias, pues en ese momento los pedipalpos detectan que vamos pasando por ahí y detectan que hay un cambio en corrientes de aire, que hay un aumento en la temperatura, un aumento en las emisiones de CO2, es un hospedero y nos brincan encima, ¿no? Y ya de ahí se enganchan con estas fuertes partes bucales y únicamente con un movimiento muy particular de los dedos o con una pinza o un medicamento es posible desprenderlos. Se prenden de tal modo al hospedero que se requiere un movimiento muy particular para poder desprenderlos. De ahí la importancia de cuando vamos a este tipo de lugares con pastos altos, endémicos en garrapatas, pues vayamos lo más protegidos posibles, incluso si se puede un repelente, es mucho más deseable, ¿no? Porque las larvas de garrapatas son chiquititas y a veces ni siquiera las vemos, ya hasta que están adultas y ya nos inocularon todo tipo de bichos a la sangre. Hay un tipo de ácaros que son los mesostigmata. Estos son los famosos corucos de las aves. ¿De dónde viene lo de mesostigmata? Mesos a la mitad, stigmata, estigmas respiratorios. Entonces, estos son los ácaros que tienen los estigmas respiratorios a la mitad del cuerpo. Y tenemos a los corucos. El género de, no, checo en el programa, ay, porque de veras, es que se me olvida que cambió. Y otra vez metí la pata porque hoy no hay que ver este. Ay, no, este no hay que verlo. Es que eran tan bonitos. Bueno, entonces me lo brinco. Ahora hay que ver Barroa. Barroa, este es sumamente relevante porque está bajo control oficial de la SADER, de la Secretaría de Agricultura, la norma 001. Aquí tenemos Varroa destructor, antes se llamaba Varroa jacobsoni, pero pues por el daño que provoca se le cambió a Varroa destructor. Este es un ácaro que afecta a las abejas, tanto a las larvas como a los adultos, y aquí tenemos infestando una abeja adulta, infestando las larvas, les succiona la hemolinfa, es decir, el equivalente a nuestra sangre, las deja secas, prácticamente las momifica de cómo las seca, y pues es una de las causas del colapso actual de las colmenas. Es muy voraz, Varroa, se reproduce muy rápidamente y pues hace incluso que llega a transmitir agentes virales que evita que las abejas puedan volar. Entonces puede llegar a transmitir el virus que malforma las alas y pues ya nacen las abejas con las alas deformadas y no pueden volar. Entonces esto está contribuyendo al colapso de las colmenas y por lo tanto la Secretaría de Agricultura ya tiene una norma para el control oficial de Varroa. Es un ácaro mesostigmata, es un ácaro que tiene los estigmas respiratorios a la mitad del cuerpo, es marrón, es redondeado, plano por abajo, convexo por arriba, tiene las patas cortas y aquí se ven las partes bucales, los pedipalpos y quelíceros y el pequeño hipostoma. Aquí lo que pues tiene muchas sedas, pueden ver que tiene estos pelitos o sedas, se ve muy bien en esta foto, que es con los que embona en las sedas de la abeja. O pues en el caso de las larvas no requiere embonarse porque las larvas pues se mueven poco y es mucho más fácil que las pueda atacar y alimentarse. Pero en el caso de una abeja adulta que se mueve demasiado, que está volando casi la mayor parte del día, con las sedas, el ácaro con estas seditas embona perfectamente con las sedas de la abeja. Es como un peine, nosotros si nos ponemos un peine en la cabeza y sacudimos la cabeza, se nos queda el peine sujeto, ¿no? En el pelo. ¿Por qué? Porque está embonando los dientes del peine con nuestro cabello. Así embonan las sedas del ácaro con las sedas de la abeja.
Y como pueden ver, tiene unas pequeñas ventosas en las patas. Con esas ventosas se sujeta también de maravilla en el hospedero. Entonces está hecho, es un ácaro que la naturaleza lo creó perfectamente para infestar a las abejas. Incluso su ciclo biológico está sincronizado con el de las abejas. O sea, ya lleva miles, millones de años parasitando a las abejas y está muy bien adaptado a ellas. El ciclo es un ciclo de que se forma, el adulto pone un huevo, del huevo se forma una larva con 6 patas, después una ninfa y un adulto. Este es para cualquier ácaro mesostigmata, para corucos o para varroa, ¿no? Entonces es huevo, larva, ninfa, adulto. Y es, bueno, el único de los ácaros mesostigmata que marca el programa. Tenemos infestación por garrapatas. Tenemos 2 familias de garrapatas, las garrapatas duras y las garrapatas blandas. Las garrapatas duras se les llama así porque tienen un escudo de quitina, un fuerte escudo de quitina en la parte dorsal. Y tenemos el género antes llamado Bófilos, ahora se le llama Ripicephalus y Amblioma. Y las blandas no tienen escudo de quitina, tenemos el género Otobius. Entonces, bueno, la anatomía de una garrapata, están las partes bucales, onatosoma, y el resto del cuerpo llamado iriosoma. Si son duras, tienen el escudo. En el caso de los machos, el escudo les cubre todo el dorso. En el caso de las hembras, el escudo solo les cubre la primera porción del iriosoma. En el macho sí los cubre por completo, porque además son muy chiquititos. ¿Y por qué en las hembras es tan chiquito el escudo y en el macho es todo el dorso? Porque los machos se alimentan de néctar. ¿Sí? Esos nada más fueron hechos para copular con la hembra. Entonces, ellos se alimentan de néctar. Las que consumen demasiada sangre son las hembras. Sí, el macho llega a alimentarse también de sangre, pero no toma la cantidad de sangre que una hembra. O sea, se alimenta, pero con mucha moderación. La hembra llega a tomar tanta sangre que aumenta 50 veces su tamaño. ¿Por qué necesita tanta sangre? Porque requiere del hierro de la sangre para formar el huevo. Entonces, por eso toma lo más que pueda, ¿no? Tiene unos sistemas llamados acuaporinas. Las acuaporinas son las que evitan que reviente. Sí, porque la hembra toma y toma y toma sangre, pero pues uno dirá, ¿por qué no revienta? No revienta porque las acuaporinas son un sistema de intercambio osmótico e hidrostático que cuando detecta que la hembra ya está demasiado llena de agua, empieza a sacar el exceso de sangre que bebió. ¿Sí? Entonces, imaginen ustedes que tienen una de estos sodas que venden casi en una cubeta de pintura, que les dan unos vasos gigantescos que hay que tomar con las dos manos. Yo recuerdo mucho en el cine, no sé si era Cinépolis o Cinemex, que me decían, ay, oiga, por 7 pesos más lleves el grande. Ah, pues el grande. Y tenía yo que sujetarlo con las 2 manos por el tamaño del vaso que me daban en el cine. Entonces, pues uno se pica, ¿no? Por ejemplo, viendo estas de Avengers que duran 3 horas, pues más y más, y tome y tome y tome la Coca-Cola, pues llega un momento en que el estómago, pues ya llegamos a sentir las náuseas, ¿no? De decir, híjole, ya no puedo tomar un sorbo más. Y si no, pues, ¿qué pasaría? Nos reventaría el estómago, ¿no? Por estarle metiendo más de 1 litro de líquido en ese momento, así seguido. Entonces, llegaremos a reventar. ¿Qué pasa con las garrapatas? Eso lo hacen los sistemas de acuaporinas. Las acuaporinas, si detectan que las garrapatas ya tomaron demasiada sangre y están en riesgo de reventar, la acuaporina empieza a hacer que esa sangre regrese al hospedero. ¿Qué pasaría? Es como si estoy en el cine y ya de repente digo, oye, ya fue demasiada Coca-Cola, que yo solita empezara a regresar la Coca-Cola de mi estómago al vaso. Es exactamente lo que hace una garrapata, regresar lo que tomó al recipiente del que lo tomó. En este caso es un vaso sanguíneo. Y es así como transmiten las enfermedades sanguíneas a los animales. Y porque está chupando la sangre, pero la acuaporina llega un momento en que le dice, sabes que ella es demasiado, vomita lo que tomaste en exceso. Al momento de vomitado devolver esa sangre es cuando inocula Teilesia, inocula Babesia, inocula Anaplasma y todos estos bichos que pueden comprometer la vida del hospedero, incluyendo a los humanos, ¿no? La enfermedad de Lyme,
ya ven que Thalía se hizo más famosa por su enfermedad de Lyme que por sus canciones, es por eso, o sea, son enfermedades que comprometen la vida. Hay gente que se ha suicidado, ha tomado su propia vida porque no soporta los síntomas de la enfermedad de Lyme. Es tratable al principio de la enfermedad, pero ya que llega, por ejemplo, al sistema nervioso o a ciertos órganos en los que los fármacos fácilmente no penetran, dicen que los dolores son insoportables. Entonces hay gente que ha tomado su propia vida por la enfermedad de Lyme. Entonces eso ocurre porque la acuaporina le dice, ya, tomaste demasiado, vomita. Entonces lo mismo, están en el cine, oh, ya me tomé demasiada coca, blup, va de regreso al vaso. Es lo que hacen las garrapatas y es así como transmiten enfermedades. Ahora, las hembras son las únicas que pueden hincharse tantas veces de tamaño y por eso su escudo es chiquitito, porque el escudo es muy duro, tiene mucha quitina. Entonces, es como si yo tuviera una placa en el estómago de hierro y quisiera tomarme 6 cafés Ventis de Starbucks, pues va a reventar mi estómago porque está cubierto por hierro, ¿no? Porque no se puede expandir. Entonces, por eso las hembras tienen tan poquito escudo, porque eso les permite hacerse más y más gordas cuando están comiendo. Y el macho no, porque el macho no tiene que ingerir tanta sangre. Entonces, pues ese sí está controladito con el escudo de quitina y pues se va a llenar más rápidamente, ¿no? Porque el escudo sería el equivalente a esa placa de acero que le pusiéramos a nuestro estómago para evitar que se siga distendiendo y sigamos comiendo. El diagnóstico es por observación directa. ¿Cómo pueden distinguir un ripicéfalus de un amblioma? Bueno, primero, pues por los ornamentos. Como pueden ver, ripicéfalus o bófilus, que es lo mismo, su escudito es plano, no, incluso casi no se le ve. En cambio, amblioma, vean que es ornamentado. Si hay quien gusta del rock, del heavy metal, del metal en general y ha visto las portadas de los discos de Iron Maiden, si no hay, googleenlo, pongan portadas de discos de Iron Maiden, de Pearl Jam, vean sobre todo de Iron Maiden, si no me equivoco, los dibujos, los diseños de una portada de un disco de Iron Maiden, hagan de cuenta que los tomaron del escudo de una garrapata amblioma. Y entonces, bueno, si yo de joven me hubiera animado a tatuarme, me hubiera hecho uno estilo de estos escudos porque son perfectos, son unos diseños perfectos los que tiene un escudo de amblioma de tan ornamentado y tan bonito que está. Y ripicéfalus no, su escudo es plano, su escudo no está ornamentado. Como pueden ver, tiene festones, son como unos flequitos. En cambio, ripicéfalus no tiene festones. Aquí al macho se le ven perfectamente los festones. Todos estos ornamentos tienen funciones sexuales, ¿no? Para atraer a las parejas. Y ripicéfalus, pues no, esa es como, o sea, yo ya para qué me arreglo, ¿no? O sea, ya mi pareja ya me conoce, entonces ripicéfalus no tiene toda esa necesidad de ornamentarse. Y bueno, esas son dos de los géneros de garrapatas duras, porque tienen escudo. Vean aquí el escudo sin ornamento y vean aquí los escudos ornamentados tan bonitos, ¿no? El ciclo de una garrapata es del huevo sale una larva hexápoda, una larva con 6 patitas, luego una ninfa, que es un adulto inmaduro sexualmente, y, pero no es una ninfa, es muy parecida al adulto, pero es inmadura sexualmente, y ya después el adulto que ya puede poner huevos. Aquí ven el escudo ornamentado, pues sabemos que es amblioma. Si estuviera todo liso sería ripicéfalus. Nada más ripicéfalus generalmente es cafecita. Ahora, ¿de qué tamaño es una larva de garrapata? Si tienen ustedes un bolígrafo a la mano y una hoja, dibujen un puntito o dibújense un puntito en la mano. Ese puntito, ese es el tamaño de una larva de garrapata. Por lo tanto, está muy difícil verlas cuando salimos al campo, cuando vamos a pasear un perro, porque también infestan perros, infestan humanos. Sí, por lo tanto, pues vayan lo más protegidos posibles a zonas endémicas de garrapata, porque estas son tremendas. Estas tienen sensores en el primer par de patas, los elevan así al aire, como cuando levanta así el chango ese al Rey León, que empieza a percibir así, que lo levanta y empieza a dar vueltas para todos lados. Esta levanta su primer par de patas y empieza a girar, y donde detecta que hay un cambio de corriente de aire, un aumento de temperatura o CO2, dice, por aquí viene pasando una vaca, un perro, un humano, y les brinca, del pasto brinca,
Y les digo, ya nada más cuando son adultas se las pueden desprender, porque cuando están tan chiquitas no se ven y quedan tan bien prendidas a la piel que incluso si se bañan y no se tallan fuertemente con algún esparadrapo, una esponja o algo, no se las pueden quitar correctamente. O al quitárselas les pueden arrancar el natosoma les queda dentro de la piel y llega a causar una reacción alérgica. Esta ya no se ve. Y Otobius, esta es una garrapata blanda. Otobius no tiene escudo, es una garrapata blanda. Únicamente la ninfa es parásita, afecta a los caballos principalmente. Oto significa oreja, bios vida, por lo tanto es una garrapata que se localiza en las orejas y generalmente de los caballos. Y es una garrapata que únicamente la ninfa es la larva y la ninfa es parásito y tiene espinas. Cuando se muda y se vuelve adulto, pierde las espinas y se va a alimentarse de bacterias, de honguitos, de néctar. Pero cuando son larvas y son ninfas, se cubren de espinas para poder adherirse bien a las orejas de los caballos o a las orejas de las vacas. Y ahora para terminar con, bueno, esta es una foto de Ripicephalus en la cola de un perro, en la oreja de un perro. Y el diagnóstico es por observación directa. Ay, qué raro que este sí corrió. Bueno, ese que vimos en el video son huevos de garrapata, ¿no? Que parecen como caviar. O a quienes les gusta el sushi, y ya ven que luego les ponen unas bolitas anaranjadas, que ay, no me acuerdo del nombre, pero a mí no me gustan porque se parecen mucho a los huevos de garrapata. Incluso en este esquema se ve muy, muy parecido. No me acuerdo cómo se llaman. Precisamente no me sé el nombre porque nunca pido que le pongan eso. Bueno, el ciclo, acuérdense, ya lo vimos, es huevo, larva, ninfa, adulto. Las larvas se suben al hospedero. Las larvas tienen cierta reserva de vitelo que les deja la madre en el huevo. Cuando se acaba ese vitelo, mueren de hambre, se vuelven muy voraces y se alimentan de muchísima sangre, mudan a la etapa de ninfa sobre el hospedero y después de adulto. En el caso de amblioma, sí va cambiando de hospedero. O sea, la larva está, por ejemplo, en un conejo. La ninfa se va a un mapache y el adulto se va a una vaca. Entonces, por ejemplo, amblioma sí puede estar en varios hospederos. Ripicephalus está en uno solo. Y amblioma, pues entre sus hospederos les gusta muchísimo el humano. Si se les sube a ustedes una garrapata del género Ripicephalus microplus, puede llegar a alimentarse, pero va a decir, híjole, esta sangre no es de bovino y ay, no, guácala. Se va y sigue buscando su bovino. Amblioma no, amblioma se les queda enganchada hasta que alguien les dice, oye, ¿qué lunar tan raro te salió? O cuando ya empiezan a tener síntomas de enfermedad de Lyme, cuando ya empiezan a tener síntomas de babesiosis, de teileria, lo que les haya pegado la garrapata. Y bueno, ya para terminar con ácaros, vamos a ver Demodex y Sarcoptes. Aquí esta foto es, bueno, nada más para que vean ustedes que el tamaño de las patas de un animal tiene que ver con sus hábitos alimenticios o con sus madrigueras. Por ejemplo, este animal pues no vive en una madriguera porque no cabría en un túnel con esas patas. Este conejo, el topo, este otro topo, estos viven en madrigueras. ¿Por qué? Porque son de patitas cortas, hacen su túnel y se meten, ¿no? Incluso en el Rey León 3, ahí salen cantando cómo hacen su túnel. Entonces, las patitas cortas significa que viven en túneles. Las patas largas significa que viven en la superficie. Y si me escuchara el doctor, un cirujano que da clase en la facultad diciendo patas, bueno, ya me hubiera colgado. Las pies y las manos. Aquí tenemos este perro, por ejemplo, fue creado para cazar topos, ¿no? Entonces le hicieron las manitas y los pies cortos para poder meterse a los túneles. Este perro no está hecho para cazar topos, ¿sí? Tiene otras funciones de trabajo, pero pues por lo tanto no lo vamos a hacer que se meta a un túnel a cazar un topo. ¿Sí? Entonces vean, el tamaño de los pies y las manos de estos animales nos indica dónde pueden vivir. Y por lo tanto, si ustedes ven a los ácaros de productores de sarna, por el tamaño de las patas, estos sí tienen patas,
vamos a pensar dónde viven. Este ácaro, por ejemplo, tiene las patas muy largas, por lo tanto vive sobre la piel. Con esas patas enormes no puede meterse en un túnel. El único que tiene las patas grandes y cabe en un túnel es Santa Claus. De ahí en fuera, ninguno de los otros animales del planeta con patas largas va a poder vivir en un túnel. Sí, entonces, vive sobre la piel. Sarcóptes y Demodex tienen las patitas tan cortas que pueden formar sus propios túneles. ¿De qué sirve esto? Para el diagnóstico. Si yo dudo que un animal tiene sarna, pero no le veo caminando los ácaros sobre la piel, a lo mejor esos ácaros están metidos en túneles debajo de la piel y tengo que hacer un raspado cutáneo en el que salga una gotita de sangre capilar para que ahí encontremos, a ese nivel de la dermis, encontremos al ácaro. El ciclo es huevo, larva, ninfa y adulto. Acuérdense, larva con 3 pares de patas, aquí está mal, debería ser 3 pares de patas, adulto 4 pares de patas. Viven más o menos 40 días y pueden dejar de alimentarse 2 semanas. Entonces están muy, muy bien adaptados. Entonces ahí tenemos el ciclo, huevo, larva, ninfa y adulto. Igual que las garrapatas, pues son ácaros. Este no está en el programa. Y Sarcóptes, tiene las patas cortas, por lo tanto vive en túneles, puede formar túneles debajo de la piel. Esa es la localización, túneles debajo de la piel, más o menos a nivel de la dermis. Tiene las patas cortas, tiene el natosoma que sobresale del cuerpo y es redondo, ¿no? Con eso ya ustedes tienen el diagnóstico. Los videos, pero no corren bien. Sauroptes no está en el programa. Y Demodex. Demodex, si bien las patitas casi no se le ven de los chiquititos que son, por lo tanto es el más especializado en formar túneles y galerías. Se mueve por debajo de la piel en túneles y galerías, como si fuera uno así cuando interconectamos una estación del metro a otra por túneles y túneles gigantes que van para todos lados. Así se mueve Demodex dentro de túneles y él mismo forma sus túneles. Tiene forma de gusano porque se tiene que mover en túneles, ¿no? Entonces la naturaleza le hizo esa forma para poder desplazarse con mayor facilidad. Tiene las patas cortas, el natosoma no es visible así a simple vista, hay que dar un acercamiento y pues la sarna que causa generalmente es por predisposiciones genéticas del hospedero y es una sarna que no da comezón, sino que se caracteriza por ser muy grasosa. ¿Por qué? Porque como está en los folículos pilosos y glándulas sebáceas, hay una sobreproducción de sebo. A nosotros, quienes les gusta maquillarse, que les han dicho, jamás te duermas maquillado, nunca te duermas con el maquillaje puesto. ¿Por qué? Porque te tapa los poros. ¿Y qué pasa? Al tapar los poros hay una sobreproducción, una compensación y nuestro organismo empieza a producir más sebo. Y por esa desesperación de tenerlos poros tapados empieza una sobreproducción de sebo y al rato ya tenemos la cara pues completamente dañada por el acné, ¿no? Por una infección ahí con estas bacterias piogénicas. Entonces, aquí pasa lo mismo, se tapan los glándulas sebáceas, sudoríparas y los folículos pilosos porque están llenas de túneles de ácaros y el organismo empieza a sobreproducir sebo y por lo tanto es una sarna con un aspecto grasoso y esa grasa al combinarse con la microbiota da un mal olor y el animal huele muy, muy mal. Es un animal grasoso con un olor rancio. Y bueno, ya para terminar, hay un parásito que sí lo tendríamos que haber sacado del programa desde el primer día porque yo desde el 2003 no encuentro una linguátula. No, ya no las he vuelto a ver, pero las quieren seguir viendo. Bueno, se clasifica en los artrópodos, pero ya no es un ácaro, ya no es un insecto, es un pentastómido. Se llama linguátula serrata, es de ciclo indirecto. La ninfa se encuentra y la larva se encuentra en los rumiantes y el adulto se encuentra en los carnívoros como los perros. Tiene forma de lengua, de ahí el nombre de linguátula, que significa pequeña lengua. Serrata es porque tiene unos serruchitos, unas espinas en forma de sierra, de ahí es pequeña lengua como en forma de sierra o de serrucho, de ahí el nombre. Está en el hígado de los rumiantes y el adulto llega a la nariz del perro cuando el perro come el hígado de los rumiantes. La forma de lengua con sus ganchos que tienen forma de sierra
Y pues el ciclo, ya lo vimos aquí, o sea, si ustedes, por ejemplo, van al rastro y encuentran ninfas de linguátula en el hígado y se las avientan a un perro para que las coma, entonces, bueno, el perro come las ninfas y esas ninfas migran, llegan al esófago, hacen una migración para regresar por vía de la tráquea a la nariz del perro y ahí es donde se enganchan y llegan a causar muchas molestias, nuevamente como estrus, ¿no? Tener ahí un animal enganchado en las fosas nasales que se está moviendo y está causando dolor con las espinas es muy, muy severo, causa signos severos en los perros. Entonces, bueno, aquí la cuestión es que lo van a ver únicamente en perros que consumen vísceras de rumiantes, crudas vísceras sin inspeccionar, y pues cada vez encontramos menos y menos prevalencia de esta parasitosis, afortunadamente para los perros, o bien pues porque se está subdiagnosticando. Entonces, bueno, con esto acabamos el programa. Si me permiten nada más buscar ese video que les quería poner de las pulgas, aprovechando que todavía hay tiempo, y mientras podemos resolver dudas. ¿Ok? Entonces, sí, Demodex puede provocar, bueno, la dermatitis en realidad es una consecuencia de la obstrucción de las glándulas sebáceas. En este caso, por ejemplo, no es una sarna que cause comezón, la sarna demodésica, pero pues el hecho de que el animal se sienta seboso, sienta a veces cierta irritación, puede provocar que se talle, que se quiera acicalar, y todo eso pues conlleva una dermatitis. Generalmente las dermatitis son causadas por las bacterias principalmente y son las que provocan ya las lesiones y las piodermas, por ejemplo. Entonces, en realidad el ácaro como tal, con las patitas y eso, pues sí llega a tener una acción patogénica traumática dentro de la dermis, pero ya las reacciones en la piel son principalmente provocadas por bacterias, por infecciones secundarias al sitio de la lesión. Igual, en la mayoría de las parasitosis, el parásito como tal no provoca la lesión, sino que ya son consecuencias de la invasión de bacterias de los sitios en los que está hospedado el parásito. Eso es en la mayoría de todas estas parasitosis, sobre todo en las causadas por ectoparásitos. Sí, ese es el problema de las parasitosis. O sea, como tal, el bicho no provoca una lesión, pero llegan las bacterias y llegan a infectar. Lo mismo causa, por ejemplo, se provoca con estrus, la larva de mosca que encuentran en la cavidad nasal de borregos y cabras. Posiblemente, pues sí llega a ser una acción traumática, irritativa, pero la infección que se llega a provocar es por las bacterias que llegan a invadir esa herida. Y a ver si se encuentra el video y si corre en esta computadora. Espero que sí. Ok, entonces... Ay, es que tengo hecho un relajo mis archivos. Ok, videos, parasitosis. Uy. Bueno, si no hay dudas hasta el momento, para, bueno, quienes se integraron un poco después. Ah, sí, ok. Ok, con respecto a el potencial zoonótico de las sarnas, la que definitivamente de las más zoonóticas, de las que sí afectan al humano, sin duda, es la sarna sarcóptica. Y entonces, por eso, pues, cuando tenemos duda de un animal que tenga sarna sarcóptica, pues hay que manipularlo con guantes. Ahora, nosotros, los humanos, tenemos sarcóptes. Alojamos también sarcóptes scabiei, pero otra variedad distinta a la de los perros, pero tenemos sarcóptes. La sarna se manifiesta cuando hay una inmunosupresión o cuando hay una carga sumamente elevada. O sea, nosotros sí, sarcóptes sí alojamos como humanos. Es más, la doctora Anita Hoffman, una muy famosa acaróloga de la Facultad de Medicina, decía que el mejor amigo del hombre no es el perro, es sarcóptes, porque está con nosotros todo el tiempo. Es parte de nuestro microbioma en la piel. Pero, ¿qué pasa? Cuando nos inmunosuprimimos, cuando dejamos las condiciones de higiene, cuando no nos bañamos mucho tiempo, es cuando empiezan a proliferar. Entonces, nosotros con que pues sigamos con el lavado de manos, con la higiene, pues podemos de manera mecánica estar abatiendo grandes cargas del ácaro
y también con un buen sistema inmune. Entonces ya la sarna se manifiesta en animales que ya están inmunocomprometidos, porque les digo, Sarcoptes, como decía Anita Hoffman, es nuestro mejor amigo, está con nosotros en las buenas y las malas. Si en este momento nos hiciéramos un raspadito, encontraríamos Sarcoptes, pero pues son muy, muy bajitas las cargas que mantenemos, porque nuestro sistema inmune los está manteniendo a raya, nuestras barreras físicas y de defensa. Pero al momento en que nos descuidamos y ya no se quieren bañar porque pues ya, ¿para qué? Si no voy a salir, y así vamos acumulando mugre y polvo y no pasamos la escoba por nuestras habitaciones, ahí es cuando empiezan ya a proliferar las cargas que sí nos pueden llegar a provocar síntomas ya severos. Pero sí, con higiene y con un sistema inmune bien formado, no vamos a desarrollar los síntomas de la sarna. Todos tenemos sarcoptes, y también de Modex, que en forma de gusanito, si nos hiciéramos también un raspado en las glándulas sebáceas de las pestañas, encontraríamos uno que otro de Modex. Pero pues nuevamente nuestro sistema inmune es el que nos está ayudando a mantenerlos a raya. ¿Sí? A ver si ahora sí quiere verse el video. ¿Cómo es? Voy a ver. Ciclo de pulgas. Sí, rápido es nada más para que veamos. A ver, una duda, en perros que tienen sarna, ¿cómo podemos quitarla? Ese es muy, muy fácil. Hay ya muchísimos, hay muchos tratamientos que son, incluso se pueden administrar en perros ya con lesiones. Primero, pues es lavar con un jabón muy, muy suave las heridas, ¿no? Para evitar precisamente las infestaciones por bacterias. Entonces, es lavar muy, muy suavemente las heridas y hay productos, por ejemplo, estas pipetas que venden antipulgas, que son muy, muy eficaces también contra ácaros productores de sarna. A mí el producto que más me gusta para controlar las sarnas es el Amitraz, nada más que en gatos no. El Amitraz puede matar un gato, pero a un perro sí se lo pueden administrar. Entonces, un baño con Amitraz, con eso abaten ustedes las poblaciones de ácaros, o con estas pipetas que venden para las pulgas, de imidacloprid, pipetas de fipronil, pues fácilmente pueden también controlarlas. Las lactonas macrocíclicas también llegan a funcionar muy, muy bien. Estos productos que vienen ya combinados, que traen, por ejemplo, selamectina, que se le puede administrar al perro, moxidectina, sirve también contra los ácaros. Entonces, el tratamiento de los ectoparásitos es muy sencillo. Pero sí, primero hay que lavar para evitar precisamente la infestación con bacterias. Entonces, a ver si...
Ok, entonces, bueno, era el video que quería que vieran rápidamente el ciclo de las pulgas y si me permiten ponerles otro de cómo se trató la sarna sarcóptica de un zorro para que vean, por ejemplo, cómo funcionan las ivermectinas para el tratamiento de sarna sarcóptica y pues, no, lo encuentro. Y ahora mismo, uy, pero a ver si se ve. Ay, no, es que los tengo para Windows. Pero bueno, en lo que la busco, les pongo rápido un comercial de un antipulgas en lo que busco ese video. Ay, nada más que tengo que compartirlo. ¿Okay? If you don't use Advantage Cashmere, if you don't use Advantage Cashmere, for a month it works with ease. #1 for killing fleas, and gentle for a little one like me. Advantage kills fleas really fast. A few drops on the neck will last. Ask my doctor for Advantage for me, please. Ok, entonces, ay, es que quería buscar ese del tratamiento de una sarna. Ay, pero no lo encuentro. A ver si... Ay, para varias, el códex. Sarna. Y a ver si lo encuentro. Rapidísimo. Bueno, en lo que busco el video les comento lo de las calificaciones. Les digo, el examen sería del 11 al 16 quedamos, ¿no? Entonces, el lunes 17 ya tendría yo sus calificaciones. Uy, no encuentro el video. Ya tendría sus calificaciones ya definitivas del curso. Nada más esperaría que sus profesoras de laboratorio me pudieran dar las calificaciones. Pero hoy sí no sé con quién voy a tener que hablar para que ya me pasen lo del laboratorio y poder ya entregarles sus calificaciones lo más pronto posible. Les digo, el 17 de enero, según yo es lunes. Entonces, si alguien me pudiera nada más comentar cuándo tienen su último examen de laboratorio para saber más o menos cuándo. Lo tienen mañana y yo aquí quitándoles el tiempo con esto. Nada más querían... Ok, gracias. Entonces yo creo que ya la siguiente semana me dan las calificaciones Jimena, ¿no? Es quien me lo tendría que dar, ¿ok? Y rápido veo si lo tengo aquí. Ay, no, todo lo tengo para Windows. Uy, bueno, perdón. Qué lástima. Ok, entonces, yo el lunes 17 les voy a hacer llegar sus calificaciones uno por uno a sus correos. Entonces, ahí vendría ya desglosadas las calificaciones de teoría, las de laboratorio, y ya si tienen una duda, nos podemos poner en contacto para alguna revisión de examen aquí en Zoom, o para, si nosotros pudiéramos, a través del correo o del chat de Zoom o del chat del aula virtual, para que pudieran ya estar de acuerdo con su calificación y que se vaya ya esa calificación a las actas. Con 6 que tengan ustedes ya de promedio no es necesario hacer la vuelta A y pues se les consideran muchísimos factores para la evaluación. Entonces, yo veo muy difícil que alguien presente la vuelta A, pero